Hola cronistas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo más de nuestro canal de YouTube asturiano y familiar Crónicas de Asturias. Hoy, domingo, os traemos un nuevo contenido a nuestro canal de YouTube. El vídeo de hoy está hecho y grabado a petición de nuestros seguidores en nuestra cuenta oficial de Instagram que está apareciendo ahora mismo en pantalla, Crónicas_Asturias, donde pusimos unas historias en las que la gente pudo votar sobre la temática del vídeo de este fin de semana. Esto lo hacemos a menudo y lo haremos más todavía en verano porque los contenidos se nos acumulan y tenemos que priorizar. Así que si quieres votar sobre lo que quieres que aparezca en este canal de YouTube, Crónicas de Asturias, pásate a seguirnos por nuestra cuenta oficial de Instagram, donde estaremos subiendo historias diarias y contenidos pues siempre que se puede. Y después de esta pequeña introducción publicitaria vamos ya a lo importante. Vamos a meternos en el fuego, nunca mejor dicho, porque el vídeo de hoy, a petición de nuestros seguidores de Instagram, va a ser sobre la foguera de Sant Joan 2022. Vamos a empezar por el principio. La fiesta de San Juan, en castellano Sant Joan en asturiano, es una fiesta que se celebra a nivel nacional. Es una tradición de toda España. Pero como nuestro canal de YouTube se centra solamente en una de sus regiones, en Asturias, pues vamos a hablar sobre la cultura, la historia y las anécdotas que hemos celebrado solamente que en nuestro Principado. Nos hubiese gustado poder abarcar más territorio regional. Con esto me refiero a haber tenido imágenes de Corbera, por ejemplo, de Xixón, de Mieres, pero solamente nos habéis enviado tomas e imágenes de Ubieu, de la capital asturiana, y algunas que hemos conseguido grabar nosotros también. ¿Qué pasa? Que todo el mundo que quisiese podía enviarnos fotografías y tomas de vídeo a nuestro correo electrónico que tenéis entre nuestros enlaces. El problema es que parece que nos sigue solamente gente de Ubieu, así que los que no seáis de la capital asturiana tenéis que tener presencia también en nuestro canal de YouTube. Así que corred a mandarnos por ahí todo el contenido que queráis que aparezca en nuestro canal de YouTube, y tras un cribado aparecerá o no en función del interés que tenga en nuestra cuenta de Instagram, como os decía. Bien, vamos a comenzar. Como las imágenes que nos habéis mandado son solamente de Ubieu, a pesar de que esta tradición pues es más importante en otras zonas de Asturias, como por ejemplo Corbera, donde para este año habían hecho una pirámide de 6 metros de alto con un trisquel y un cuélebre, o Xixón, donde habían hecho pues una acumulación de palos gigantes en la playa de Poniente, pues vamos a hablar solamente de la foguerina que se hizo en la plaza del Campillín de Ubieu. Como sabéis, el Campillín es un parque de la capital asturiana que está relativamente céntrico, donde hay una pequeña plaza que es donde se ha encendido la foguera. Como no sabíamos si iba a llover o no iba a llover, hubo gente que se acercó o que no se acercó. Este año hubo mucha menos gente que otros años, a pesar de que la lluvia finalmente perdonó. El Nuberu estuvo compasivo y permitió que se celebrase la foguera de Sant Joan. También en el Campillín había programada para toda la tarde una programación infantil, ¿vale? Que estaba justo debajo de la iglesia de Santo Domingo. Había una programación infantil con juegos, etcétera, etcétera, que sí que se han tenido que suspender por la lluvia, que solamente perdonó pues a partir de una determinada hora de la noche. Muy justo además con el inicio de la hoguera. Mucha gente ni siquiera sabía si iba a prender o no, porque había estado lloviendo encima de la madera durante varias horas, cosa que por ejemplo en Xixón no pasó. Sí que la lluvia pues se retiró antes. En el vídeo de hoy os traemos pues eso, tomas de la prenda del encendido de la hoguera. Os traemos también algunas anécdotas sobre la foguera en Ubieu. Os traemos también los testimonios
de gente que no ha podido celebrar los juegos infantiles que tenía programados en la plaza de Santo Domingo y un montón de cosas más, ¿vale? Es cierto que en Ubieu, en la capital asturiana, la foguera solía hacerse en la plaza de la catedral. Y solía ser más grande, con más gente, con más gaiteros, con más música tradicional, etcétera, etcétera. Pero este año el consistorio ha decidido hacerla más pequeña en la plaza del Campillín, que está dentro del parque, como os decíamos. Esto tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos, porque para menos gente como había este año, igual una hoguera más pequeña es lo mejor. También porque contamina menos, así, genera menos humo, etcétera, etcétera. Y porque, además, en el caso de que no se pudiese celebrar, siempre tienes que tirar o utilizar para otra cosa menos madera. Entonces la foguera se encendió en la plaza del Campillín y pues fuimos mucha gente, mucha gente, los que se acercaron, los que pudimos disfrutar de ella. Se acercaron también unas bailarinas, o no me sale ahora mismo la palabra, y unos gaiteros de música tradicional asturiana que estuvieron bailando pues la danza prima alrededor de la foguera, como es habitual, y estuvieron tirando los deseos al fuego. Este vídeo se me va a hacer un poco más largo de lo que yo esperaba, pero es que son muchas cosas las que os tengo que contar sobre esto. En otros puntos de Asturias, donde esta tradición es más tradicional, nunca mejor dicho, sí que se acompañó de otros factores, como por ejemplo pirotecnia o petardos, que hicieron pues más amena la espera hasta las 12 de la noche, que es la hora donde todas las fogueras de Asturias se prendieron. Se suelen prender pues con unos petardos que explotan alrededor de la hoguera y después ya se quema el interior. También hay una polémica que quiero aclarar sobre si lo que se quema son los deseos o las cosas malas que quieres que desaparezcan. Bueno, pues Mieres, el concello de Mieres, tiene la respuesta. Ellos lo que hacen es tirar las cosas que quieren que se cumplan, las cosas bonitas, las tiran a las fuentes municipales, mientras que las cosas que quieren que desaparezcan las tiran a la foguera para que se las lleve el humo, por así decirlo, ¿no? Entonces supondríamos que San Xoán es malo, por así decirlo, ¿no? Al que hay que mandarle las cosas malas para que desaparezcan. Las fuentes municipales de todo Asturias, o de gran mayoría de nuestro Principado, se decoran en estas fechas para que la gente que quiera pueda depositar allí sus deseos. Ha llegado hasta tal punto esta rivalidad entre pueblos de quién tiene la fuente más bonita, que se otorga un premio anual a la mejor decoración en estas fechas, en las fechas de la foguera de San Xoán. Y ahora sí, creo que no se me olvida nada. De todas formas, si hay alguna cosa que se me haya pasado, lo dejaré en nuestro Instagram, pero creo que no. Así que voy a pasaros con las imágenes que nos habéis mandado y las tomas que hemos grabado por allí. Espero que las disfrutéis y nos vemos en el próximo vídeo de la próxima semana. Hasta entonces, cronistas. Aunque el tiempo no acompañe, el Ayuntamiento para la fiesta de San Juan en Oviedo nos había contratado pues con estos juegos gigantes que antes ha grabado el compañero. Un poco el buque insignia es este tirachinas gigante, y lo bueno de estos juegos es que proponen un ocio familiar, donde no solo juegan los más peques, sino también es muy divertido para padres acompañar a esos peques, adolescentes y todo tipo de edades.